yo hoy quería tocar un tema que me toca mucho aquí, porque yo tengo varias cosas que contarles de que me pasó ayer precisamente, y creo que lo que yo vivo te puede servir a ti, y entonces por eso lo cuento, ¿no? Siempre hago esto mismo, un poco reflexiono sobre mis cosas y entonces al final eso siempre conecta con alguien o conecta con varios dependiendo de lo que estén viviendo en ese momento, ¿no? A mí me hace una pregunta, ahora tengo que mirar el usuario porque no recuerdo, pero lo voy a poner en los siguientes stories. Me hace una pregunta sobre cuál es mi trabajo ideal, a qué he venido yo a este mundo, qué es, o sea, qué he venido a hacer. Y eso viene estrictamente relacionado con tu carta natal, con las energías de nacimiento y con las energías que has venido. Y eso se divide en varias cosas. Y en la pregunta también pone, ¿cuál es mi propósito? Hay cosas que tenemos un poco que unir y separar al mismo tiempo. Lo voy a explicar. Cuando nosotros hacemos la carta natal en consulta, o sea, a todos mis pacientes, el primer día yo lo que hago es la carta natal. Yo no soy astróloga, pero lo seré. Punto pendiente. Les contaré de eso hoy. No lo trabajo como astrólogo, lo trabajo como las energías con las que naciste para yo conocer tus flores de Bach y qué personalidad tienes. A mí las energías de cada planeta me dicen, me dan información de ti, de tu nivel emocional, de tu nivel de muchos niveles, de las diferentes facetas que tienes en tu vida normal. Estoy hablando lento y estoy hablando así porque estoy espesa, tengo la cabeza que va lento, pero calma, porque tengo muchísimo sueño y además siempre Mercurio retrógrado me pilla por ahí, con la lentitud de la cabeza a la boca. Entonces, cuando nosotros nacemos, en el cielo se hace como una fotografía de los planetas que se reflejan en la carta natal. En la carta natal yo lo que veo es en qué signos está cada planeta, en el momento que tú naciste, a la hora que tú naciste, en la coordenada que tú naciste. Esto es información exacta. ¿Qué me dice a mí esa energía? Me dice a mí cómo serás tú, cómo eres tú, cómo naciste y cómo irás creciendo y evolucionando dentro de esa energía. Por eso es que cuando yo hablo con pacientes que tienen, 40, yo les describo su signo de luna, por ejemplo, y entonces dice, yo era así, pero ya no tanto. Bueno, porque si yo te hago esta reflexión hace 20 años, seguramente tenías algunas cosas en las que no habías evolucionado, no habías crecido, no habías aprendido y estabas más cruda en ese sentido. Pero a medida que va pasando los años, vamos creciendo, vamos aprendiendo, siempre dentro de esos mismos canales, ¿no? Un poco dentro de esa misma energía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la carta natal, vemos dónde está la luna para saber a nivel emocional cómo eres, cómo reaccionas cuando la cosa se pone difícil, tu nivel, cómo sientes la vida, cómo vives la vida. Cuando nosotros vemos el signo de sol, que es el signo que conocemos todos, cuando tú te preguntas qué signo eres, yo soy Géminis, ese es mi signo de sol. Es decir, dónde estaba el sol cuando yo nací. Eso da lo que yo voy a hacer, a dónde voy yo, cuál es mi naturaleza de corazón, lo que yo quiero ser de corazón. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, hablando de la pregunta específica de Macarena, R. Macarena, cuando yo veo la energía de Marte, yo veo en dónde se enfoca tu energía en el trabajo. También qué tienes que hacer, cuál es tu tendencia, cuál es tu trabajo perfecto, si se quiere decir. Bueno, puede ser, pero no es tanto eso, sino más bien es como hacia dónde tienes tú que empujarte, ¿no? Y así sucesivamente con cada planeta tiene una energía que influye, te da cachitos de tu personalidad, tiene una influencia en ti. Vamos a hablar de mi carta, ¿vale? Para que tú veas cómo lo veo yo. A mí siempre me preguntan, y de hecho hay una pregunta de Veruska que habla sobre eso, me preguntan ¿cómo consigo yo mi propósito de vida? ¿Cómo sé lo que tengo que hacer? Y eso, siempre la respuesta está en el estudio personalizado de ti, que empieza con la carta natal, continúa con la estructura energética, continúa con los senderos de Cábala, los senderos de vida, y hay muchos más estudios profundos que
te los muestra la astrología, pero hasta donde yo trabajo en mi consulta, por ahora, insisto, porque ya les contaré, eh, son esos tres pasos, o sea, sé que son tres pasos que parece que te estoy contando una cosa que es de un día para otro, no es un día para otro, es un trabajo profundo de despertar en la conciencia y de ir adquiriendo información, pero ir integrando al mismo tiempo dicha información. Cuando nosotros empezamos a trabajar con las flores de Bach, que empezamos normalmente en la primera consulta, yo hago unas recomendaciones de tratamiento. Cuando nosotros empezamos a trabajar eso, empiezan a despertarse cosas en ti, que es natural, que es un tema energético, que yo puedo darte mucha información, pero ese trabajo solamente lo hacen las flores, que van sacando información del alma, de lo que eres realmente, y además va pasando información del inconsciente al consciente. Por lo tanto, empiezas a recibir ideas y empiezas a recibir nociones que estaban allí y es como si estuvieses recordando cosas, ¿vale? Entonces, cuando yo veo en mi caso mi carta natal, yo en Sol soy Géminis. Entonces, mi propósito es comunicar. El signo de Géminis tiene ese propósito, comunicar. Por eso son muy buenos profesores, son muy buenos comunicadores, son muy buenos oradores. Tienen muchos muy buenos escritores también. Muy buenos con las ideas, con las palabras, con la lógica. Son muy precisos en términos de lógica. Entonces, esta es la energía con la que viene Géminis. Además lo rige Mercurio, que Mercurio es el comunicador, el que rige la comunicación consciente. Entonces, yo tengo claro que toda mi vida lo que a mí se me ha dado fácil es hablar. O sea, esto es lo mío, hablar. ¿Que podía haber sido abogado? Sí, probablemente sí. Siempre me decían que yo podía ser abogado porque yo era una peleona. Pero más que era una peleona, yo lo que siempre he sido es una contestataria. Yo siempre he contestado. Yo siempre he tenido una respuesta para algún argumento. Siempre he tenido un argumento. Siempre he tenido algo que objetar en caso de que no estuviera de acuerdo o decir en caso de que sí estuviera de acuerdo. Siempre he tenido una opinión. Yo pensé que lo que yo tenía que estudiar era comunicación social, pero luego me vi con decisiones en la vida que no estudié eso y estudié otra cosa que no iba para nada con mi naturaleza. Y esto va influenciado también por mi signo de luna. Lo voy a hacer cortico para que no te aburras, ¿vale? Mi signo de luna es Sagitario. Y Sagitario tiende a no es dejarse influenciar, porque no es exactamente que me influencian, sino que yo quiero encajar. Entonces, como quiero encajar, como busco encajar, busco moldarme un poco a lo que tengo a mi alrededor. Entonces mi hermano estaba estudiando comunicación social cuando yo estaba en el colegio y yo veía todas las cosas que hacían, me parecía súper divertido, me parecía súper interesante y entonces me parecía fantástico. Cuando yo estaba en el último año, ya en el año que tenía que decidir la carrera que iba a estudiar, mi hermano tenía un montón de tiempo sin trabajo. Ya había salido de la universidad y me parece que tenía un año sin trabajo. Entonces mi hermano me dijo, no estudies comunicación porque te va a pasar lo mismo que a mí. Estudia economía, que eso, oye, vas a tener trabajo, vas a tener dinero, vas a ser próspera en ese sentido. Entonces Sagitario, en esa búsqueda de encajar, se convence de que le gusta lo que no le gusta. Entonces yo me convencí, me empecé a leer periódicos, las páginas de economía y empecé a llenarme de esa información y yo dije, pues sí, bueno, ¿por qué no? Eso a mí me encanta. No es verdad, a mí eso no me gustaba. Pero yo no era consciente verdaderamente de que eso a mí no me gustaba. Yo me estaba dejando influenciar, que no era exactamente... Mi hermano no intentaba influenciarme, mi hermano intentaba darme como su mejor consejo. Y yo, sin personalidad, porque eso es lo que pasa a veces con Sagitario, que pierde la personalidad de tanto fundirse, se olvida de quién es. Sin personalidad digo, pues sí, a mí me encanta. Y entonces me metí en una carrera que no era para mí. Cuando era pequeña me decían que tenía que haber estudiado psicología, porque yo era la psicoterapeuta de todas mis amigas. Eso me lo recuerda mi amiga Vanessa, porque yo tampoco de eso me acuerdo. Y a mí no se me ocurrió nunca. Entonces pasé la vida buscando, por ejemplo, pasé 5 años en esa carrera arrastrándome con los codos, porque eso era lo que yo supuestamente tenía que hacer. Cuando pasa el tiempo, bueno, estudio posgrado buscando que algo de esa carrera a mí me interesara. Hice 2 posgrados.
Trabajé en banco, trabajé en la parte de ventas de banco, que es lo que a mí se me da bien, hablar, convencer a la gente, hacer, pero yo recuerdo una época de mi vida, en esa época en la que yo trabajaba, no me acuerdo en cuál banco, porque trabajé en varios bancos, que yo me senté a llorar en la cocina de mi casa, a decirle a mi hermana y a decirle a mi mamá que yo me sentía infeliz, que yo era una infeliz. Y lloraba. Y recuerdo, porque esto es muy sagitariano también, que yo no era de contar mis sentimientos ni de contar mis emociones, porque yo sabía que a mí me la iban a clavar por detrás. Entonces yo no solía hacer eso, yo no solía contar esa cosa profunda que yo tenía. Pero era tal el nivel de infelicidad que yo tenía que contarlo. Y de hecho se lo pedí a mi mamá y a mi hermana. Le dije, no vayan a usar esto en mi contra. No me vayan a sacar esto en una de estas peleas que tengan. No me vayan a sacar esto en la cara. Porque soy infeliz. Y yo tenía claro que yo no era feliz. Tenía claro que no sabía exactamente por qué, del nivel de inconsciencia, no sabía exactamente por qué, pero sabía que esto era lo que estaba pasando. Y recuerdo que de esto se acordará mi hermana, y si no se acuerda es porque ya lo ha borrado dentro de su... La inmadurez hizo que me lo sacara en algún momento en una pelea. Y entonces yo dije, ¿ves por qué yo me tengo que callar, Sagitario? ¿Ves por qué yo me tengo que callar? Porque me la iban a sacar. Con tal que esta no es la parte interesante del asunto, que no sé si es interesante, pero esta no es la parte importante del cuento, sino es que tuvo que pasar mucho tiempo para que yo entendiera cuál era mi propósito. Y la clave me la dio mi astróloga. Me dijo, tú tienes que ser terapeuta. Esto estoy hablando muchos años después de haber estudiado lo que estudié, muchos años después de haber estudiado los posgrados, muchos años después de haber trabajado muchos años en banca, haberme venido aquí no conseguir trabajo, bueno, pasarlas de todo. Porque claro, un trabajo que yo no quería encontrar, ¿para dónde vas? Pidiéndole al universo cosas que no. Y no tenía conciencia. Entonces, cuando ella me dijo eso, me dio como una especie de parámetros, que es un poco lo que yo he aprendido y lo que hago también en consulta. Yo empecé a formarme. Dije, este es el momento para formarme. También influenciada por situaciones en mi vida a nivel personal que me llevaron a, yo estoy aquí encerrada, entonces, venga, voy a utilizar mi dinero para esto. Eso hizo que se multiplicara mi trabajo, el trabajo que tenía en ese momento, que todavía lo sigo teniendo, es uno de mis trabajos. Hizo que se multiplicara y me diera la prosperidad suficiente para yo seguir con ese camino y para estar aquí hoy. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar, empiezo a formarme, llego con Mónica, mi profe, que yo la recomiendo, por supuesto, porque es una de las mejores maestras que he tenido, por no decir la mejor, y que me sigue enseñando al día de hoy. En ese camino yo aprendí muchas cosas, y entonces cuando yo veo mi carta natal, yo veo que en Marte yo tengo Virgo. ¿Y Virgo quién es? El que ayuda. La naturaleza de Virgo es, yo debo ayudar, yo debo ser útil, yo debo ayudar a los demás. Eso sí, debo aprender a poner límites y debo aprender a decir que no, que es lo que nos cuesta a los Virgos. No sabemos decir que no. En mis trabajos yo no sabía decir que no y me arrastró hasta donde me arrastró. Para bien, porque siempre se aprende de todo. Entonces, cuando yo combino esas dos energías, que es la de enseñar, la de comunicar y la de ayudar, llegamos a ese punto de ser terapeuta, porque ese es mi trabajo. O sea, yo empecé esto como un lugar donde yo transmitir lo que estaba aprendiendo. Cuando lo estaba aprendiendo, cuando no tenía consulta, no tenía pacientes, quiero decir. Yo estaba formándome, pero tenía esa necesidad de transmitir. Pero ¿cómo llegué yo a ese canal? Abrir el canal de YouTube y el de Instagram, que fue lo primero que hice. A eso llegué en una información que a mí me llegó y fue así. Yo recuerdo que yo me despertaba todos los días a las 3 de la mañana. Todos los días me despertaba todos los días a las 3 de la mañana. Y yo decía, Dios mío, qué desesperación. Yo soy una persona que me cuesta mucho volverme a dormir, entonces a veces caigo directo, pero levantarse todos los días a las 3 de la mañana es difícil, es complicado. Entonces, yo en una de esas mis clases con Mónica, yo ya venía tomando flores, ya tenía tiempo tomando flores, yo ya estaba haciendo muchísimo aprendizaje interno. Estábamos hablando de eso y entonces no me acuerdo dónde, si fue que Mónica me lo dijo o lo conseguí en internet. Yo creo que fue que Mónica me lo dijo. Que cuando nosotros nos despertamos a diferentes horas, siempre nos despertamos a esa hora,
eso es algo específico, o es la glándula pineal, o es, bueno, X. El de las 3 de la mañana es información de arriba a la que tienes que acceder. Sí, es eso. Pues yo se los voy a preguntar esta noche, no quiero saber más. Entonces, yo en la noche me despierto a las 3 de la mañana y digo, miren, ¿saben cómo es la cosa? Mirando para arriba. ¿Saben cómo es la cosa? Me lo paran ya. Díganme ya qué es lo que me tienen que decir. Mándenme la información ya porque no aguanto más. La idea que me vino fue el canal de YouTube. Me vino directo. Como esa información directa de tienes que hacer un canal de YouTube. Y dije, eso es. Dale. Pues ya está. Yo lo monto. Y me olvidé de eso. Nunca más me desperté a las 3 de la mañana. También tengo que decirte. Entonces, para que eso ocurriera pasó un año. Pero yo ya había decidido que eso era lo que yo iba a hacer. Que yo iba a abrir un canal de YouTube y que yo iba a abrir un Instagram para comunicar. No sé, pero para hacerlo. Entonces, pasó ese tiempo. Pasó ese tiempo. Y yo lo que hice fue seguir estudiando, seguir formándome y seguir trabajando. Me pasó un diciembre, trabajé muchísimo y en enero, que fue el enero donde yo comencé el canal de YouTube, ese diciembre yo dejé de trabajar, el 23 de diciembre, nunca se me olvidará, y no volví a empezar a trabajar, y 23 de diciembre no trabajé. Enero no me llegó nada de trabajo en todo el mes de enero. Eso no me había pasado nunca. Y además, piensa tú que si yo mantenía mi casa, mantenía a mi hijo, o sea, yo estaba sola. Y bueno, ya estaba con Jordi, pero digamos, yo tenía toda la casa que la llevaba yo vivía en mi casa aparte. Lo que significa un mes sin trabajar. Todos los que hemos pasado sin trabajar, teniendo un trabajo a destajo, que es lo que te llega, trabajas y cobras, yo entré en pánico. Porque yo sabía que yo iba a estar bien en enero, en febrero y en marzo, pero luego después de marzo venían los problemas, porque yo trabajo, me pagaban en tiempo retrasado, ¿no? Entonces, yo dije, pues si esto es así, este tiempo lo tengo que yo usar para algo. Entonces empecé a hacerlo. Recuerdo que le pedí ayuda a mi amiga Vanessa, porque ella fue la primera que me dijo, en algún momento tienes que hacerte un Instagram, pero yo la idea del YouTube sí la tenía clara, la del Instagram no. Ella me ayudó, me recuerdo que me ayudó un montón. Y entonces empecé a hacerlo. A mí no me veía nadie, a mí no me importaba eso. Yo lo estaba haciendo porque eso era lo que yo quería hacer. Y recuerdo mi primer vídeo como si fuera ayer. Que todavía está vigente, se llama Soltar. Todavía está vigente ese vídeo. Entonces, ahí fue que yo fui llegando a cuál era mi propósito. No es una cosa del día al otro. No es una cuestión de, yo hoy quiero. No, yo he ido creciendo dentro de ese propósito. He ido creciendo dentro de esa energía. He ido creciendo dentro de mi propia naturaleza. En ese camino he ido descubriendo cosas. La meditación. Con la meditación he llegado a tener otras ideas y otros canales por donde comunicar. Las meditaciones guiadas. Yo nunca había hecho una meditación guiada y un día, duchándome, en la ducha es donde yo recibo la mayoría de mis ideas, duchándome vino la idea de hacer una meditación en directo guiada y lo hicimos aquí en el canal un sábado creo que fue o algo así y fue fantástico, una de las mejores experiencias que yo he tenido porque fue la primera, tenía muchos nervios y sentía como el ego, la personalidad me dominaba, pero luego me conecté y me fui relajando y fue una de las experiencias más bonitas que he tenido. Luego después lo hice más, pero fíjate, o sea, tenía que empezar por un lugar. Mi ascendente es Capricornio. Yo llevo la energía del miedo conmigo. Y al ser Géminis, tengo que estar muy segura de lo que estoy haciendo para atreverme. Entonces es cuando yo estoy aquí en mi trabajo, cuando yo estoy aquí frente al teléfono, porque lo que estoy es frente a un teléfono, no tengo miedo de nada. Nada me preocupa. Porque yo ya me he formado lo suficiente como para sentarme aquí y estar segura. Porque además tengo tanto tiempo trabajando con mi conexión interior que yo sé que lo que te estoy contando viene de aquí, no viene de otro lugar. No hay forma de que yo hable desde otro lugar. O sea, yo puedo tener muchísima rabia, pero lo que yo te digo es lo que estoy sintiendo. No digo algo que estoy pensando, digo que algo que estoy sintiendo. Entonces, eso es difícil para Géminis, porque Géminis tiende a racionalizar.
pero es el trabajo de conexión contigo. Entonces, como ya me voy a comer los stories y no quiero que te pierdas el principio, bueno, porque tengo mucho tiempo hablando, vamos a seguir este tema mañana para seguir con los stories y seguir con este tema.